Buenas tardes a todos. Retomamos estas charlas acerca de la misa para vivirla mejor. El último día nos quedábamos hablando de las plegarias eucarísticas. Hacíamos una presentación de las 4 principales, unidas a estas las de reconciliación y las de diversas necesidades, hasta 4 plegarias. Y en el apéndice, decíamos, se encontraban las de niños. Vamos a detenernos en la estructura de la plegaria eucarística. Ya veíamos que se iniciaba con lo que denominamos el prefacio, que puede ser una pieza móvil en algunas plegarias o fija, ¿no? Decíamos que la plegaria eucarística cuarta, las de reconciliación y las de diversas necesidades tenían un prefacio fijo. La plegaria eucarística segunda contenía un prefacio, pero era móvil, se podía trasladar. Y se podían introducir otros prefacios. La primera y la tercera no tienen prefacio y es del conjunto de los prefacios que ofrece el misal, ¿no?, de donde tenemos que tomar estos, ¿no? El sentido del prefacio ya lo explicábamos, ese triple diálogo inicial: el Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, la invitación del resucitado a levantar los sentidos interiores. Hablamos de la liturgia hispana, oídos atentos al Señor, toda nuestra atención hacia el Señor, y demos gracias al Señor nuestro Dios. Plegaria eucarística, Eucaristía significa acción de gracias. La invitación es a dar gracias y a alabar a Dios por tantos beneficios que nos concede. El don de la creación, el don de la redención, el don de la santificación, las 3 divinas personas, ¿no? Y decíamos, contestábamos toda la asamblea, es justo y necesario. Y ahí explicábamos un poco la virtud de la religión, cómo entra dentro de la virtud de la justicia. Si la justicia era dar a cada uno lo que le corresponde, la religión es dar a Dios lo que le corresponde de nuestra vida, que es ese culto agradable, ¿no? Esa alabanza, esa glorificación, esa acción de gracias. Bien, nos quedamos ahí. Y luego señalábamos también, y es donde ahora nos detenemos, en el contenido que tienen los prefacios. Los prefacios son una gran anamnesis memorial, significa anamnesis, memoria, memorial, de diversos aspectos del misterio cristiano que estamos celebrando. Ahora, por ejemplo, que estamos de lleno introducidos en el tiempo cuaresmal, los prefacios redundan en aspectos de este itinerario que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración, la limosna, el sentido, ¿no?, de estas obras, ¿no? También pues tienen algunos contenido eminentemente bíblico, recordando hitos importantes en la historia de la salvación, el desierto, el significado del desierto, ¿no?, hasta llegar a la montaña santa, ¿no?, en el que somos constituidos en nuevo pueblo, ¿no? Son contenidos bíblicos, teológicos, que nos hacen caer en la cuenta, en el misterio que estamos celebrando, sea de un tiempo litúrgico, la Cuaresma o el Adviento, ¿no?, los aspectos propios del Adviento, o sea de una fiesta o solemnidad del Señor. Los prefacios, por ejemplo, del domingo, pues redundan precisamente en profundizar en el misterio pascual que estamos celebrando y que se actualiza, con diversos matices y aspectos que se subrayan. Por ejemplo, vamos a acudir a los prefacios del domingo para que veamos la riqueza que contiene el misal, ¿no?, y cómo cada domingo podemos rezar con uno de ellos, ¿no? Siempre después del título, prefacio primero dominical del tiempo ordinario, ¿no?, luego nos viene un subtítulo que está en rúbrica, en rojo, y que señala el título de ese prefacio y nos muestra así el contenido de este, ¿no?, elemento. El primero, ¿qué título lleva? El misterio pascual y el pueblo de Dios, ¿no? Bueno, y hace anamnesis precisamente de este pueblo que es llamado de la esclavitud a la libertad, ¿no?, en alusión, en memoria, en recuerdo, en anamnesis de aquella
noche primera de la liberación de Egipto. Dice, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para trasladarnos de las tinieblas a tu luz admirable, y así proclamemos ante el mundo tus maravillas. Todas estas afirmaciones encuentran su origen en la Escritura. Si desglosáramos todo el prefacio, frase por frase, palabra por palabra, encontraríamos cómo tienen un origen bíblico. Hay expresiones, ya explicamos un poco la escritura presente en la liturgia, puede ser citación, puede ser alusión, puede ser centonización, pero encontramos la escritura, ¿no?, como prensada en esta síntesis, que es la oración que nos muestra la Iglesia para que oremos. Entonces, ¿a qué hace alusión? Al misterio pascual, fijaos que ya estaba escondido en aquella noche de la liberación de Egipto, donde el pueblo de Israel, de la esclavitud, ¿no?, pasó precisamente a través de esa experiencia, ¿no?, del Mar Rojo y a través del desierto a ser constituido en pueblo libre, ¿no? Y aquí expresa con otras imágenes de otros pasajes de la Escritura, estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad. Todo aquello que vivió el pueblo de Israel en aquella noche y durante aquellos 40 años a través del desierto, ha hallado su cumplimiento definitivo en el misterio pascual, en la muerte y en la resurrección del Señor, que es, por otra parte, lo que cada domingo actualizamos. El domingo es el día del Señor, el día de la resurrección, el día del triunfo sobre la muerte y sobre el pecado. De ahí este primer título, el misterio pascual y el pueblo de Dios. El segundo, prefacio, el plan divino de la salvación, ¿no? Y aquí hace alusión a la encarnación, a dos misterios de la vida de Cristo y a la redención. Es un prefacio breve, ¿no? En verdad es justo y necesario. Al principio, no lo he dicho antes, siempre hay un engarce entre la última respuesta, es justo y necesario, y el sacerdote toma esas mismas palabras y hace de enganche entre esta última respuesta y el corazón del prefacio, que es lo que estamos analizando, ¿no? El contenido de ese misterio. Pero ese engarce siempre es parecido. Las primeras palabras son idénticas. En verdad es justo y necesario, ¿no? Lo que acaba de responder la Asamblea lo vuelve a afirmar el ministro. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre, siempre y en todo lugar, en todo tiempo y en todo lugar que nos encontremos. Dios se merece nuestra alabanza y nuestra gratitud, la virtud de la religión de nuevo y presente. Y ahora a quien se dirige, ¿no?, esta oración: Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, ¿no? Y ahora, por Cristo, Señor nuestro, enlaza con el corazón del prefacio que he dicho antes. En este caso, el segundo es el misterio de la encarnación y el misterio de la redención, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio nueva vida. Fijaos, son los dos misterios de la vida de Cristo. La encarnación, Dios se ha hecho carne, compadecido de su criatura que estaba extraviado, ¿no? Ahí esa parábola que alguna vez hemos explicado del hijo pródigo. Jesús es el tercer hijo que, viendo el dolor del corazón del Padre, se ofrece para salir de la casa ante estos hermanos extraviados, y lo que hace, naciendo de María Virgen, el centro de este misterio salvífico, ¿no?, pues es morir en la cruz para perdonarnos los pecados y abrirnos las puertas de la casa del Padre. ¿Veréis? Es un prefacio brevísimo en el que se condensa este doble misterio, la encarnación y la redención, salvación y redención. Bien, y la última parte es la que varía
más o menos, pero que hace referencia a los ángeles, a los arcángeles, a los tronos, a las dominaciones, ¿no? Las diversas jerarquías, ¿no?, de los ángeles, ¿no?, para ponernos ya en comunión con ellos, con toda la Iglesia del cielo, los ángeles, ¿no?, los santos, para cantar este himno, ¿no?, de alabanza que tiene lugar en el cielo y que se nos participa en la liturgia aquí en la tierra, el santo, ¿no? Por ejemplo, este prefacio, nos detenemos simplemente en este, no vamos a leer todos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, ya el santo, ¿no? Bien, segundo prefacio de domingo. Tercero, el hombre salvado por un hombre, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Quiere decir, Dios no nos ha salvado siendo Dios, no nos ha salvado con un chasquido de dedos, lo podría haber hecho, ¿no? Hizo la creación, exista la luz y la luz existió, sino que Dios ha querido descender a la entraña del corazón del hombre asumiendo su propia carne, el misterio de la encarnación. Y el hombre es salvado por un hombre que es Dios. La persona del Hijo único del Padre toma nuestra carne, precisamente para asumir todo lo nuestro lo asumió y todo lo que asumió lo redimió. Tercer prefacio. Cuarto prefacio, las etapas de la historia de la salvación en Cristo. Bien, y aquí resume también un poco toda la vida del Señor, ¿no? Porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana. Con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. De nuevo aquí, el nacimiento, la pasión, la muerte, la resurrección y el segundo aspecto de la glorificación del Señor, que es su ascensión al cielo, ¿no?, donde nos abre a cada uno de nosotros esas puertas. Quinto, las maravillas de la creación. ¿Por qué un domingo? Pues porque el domingo es el día de la nueva creación, ¿no? El israelita celebraba el Sabbat, el sábado, como el día del descanso. Dios hizo todas las obras, la última fue el hombre, predilecta, y el séptimo día descansó, ¿no? Bien, el séptimo día para un cristiano va a ser el domingo, el primer día de la semana. Si para un israelita el último día era el sábado, el primero va a ser el domingo. También se va a denominar al domingo el octavo día, en sentido que el domingo es la participación, como veremos en el último prefacio, no me adelanto, la participación en la vida eterna, porque el número 8 en la Escritura hace referencia a la eternidad. 7 días, nosotros dividimos el tiempo humano, la semana, el octavo día es la eternidad, el cielo. Y el domingo es presagio de esa eternidad. Es presagio del domingo, ya lo digo, ya no digo nada del último prefacio, del domingo sin ocaso en que la humanidad entera entrará en tu descanso, ¿no? El número 8 habla de la eternidad. Por eso, paréntesis, los batisterios primitivos, una vez que se construyen las basílicas, van a tener 8 lados, ¿no? 8 lados. ¿Por qué? Pues porque el bautismo nos inserta, cuando recibimos las aguas del bautismo, nos inserta en la vida eterna. El día de nuestro bautismo hemos comenzado a ser hijos de Dios e hijos del cielo. Bien, el prefacio quinto, las maravillas de la creación. Porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones, y al hombre formado a tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo,
para que en tu nombre dominara la creación y al contemplar tus maravillas, en todo momento te alabara por Cristo, Señor nuestro. Jesús, con su resurrección, ha hecho nuevas todas las cosas, ¿no? Y a través de la creación también el hombre es capaz de descubrir a Dios, y este descubrir a Dios provoca en él la gratitud y la alabanza, ¿no? El domingo es un día para descubrir precisamente las maravillas de Dios. Dies Domini, en esa carta de Juan Pablo II acerca del domingo, nos hablaba de un aspecto importante del domingo, es disfrutar también de la creación en familia, ¿no? Y a través de la creación, como decía Santo Tomás, podemos llegar al conocimiento de Dios, ¿no? La creación lleva la huella del Creador, ¿no? Y eso nos retorna a Él en esa glorificación y en esa alabanza. Sexto prefacio, fijaos qué riqueza, no tenemos uno ni dos, ¿no? Sexto, la prenda de nuestra Pascua eterna. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. El Espíritu Santo, derramado sobre nosotros, es lo que nos hace experimentar que este domingo es presagio de la Pascua definitiva y eterna, ¿no? Y el Espíritu es el que nos mueve, y el que nos da vida, y el que nos hace experimentar cada día la providencia de Dios, ¿no? Singularmente el domingo. Séptimo, la salvación fruto de la obediencia de Cristo. Aquí habla de Cristo, el hombre obediente, ¿no? Que se entrega al Padre precisamente para redimirnos del pecado, ¿no? Y restaurar los primeros dones que por la desobediencia de nuestro primer padre se perdieron, ¿no? En este sentido, la salvación, ¿no?, que Jesús nos obtiene en la cruz y con su resurrección es fruto de esa obediencia, ¿no? No leo el prefacio. Octavo, la Iglesia unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, ¿no? El domingo es el día por excelencia, ¿no?, de la Trinidad Santa. En la liturgia no reformada, todos los domingos se celebra la misa de la Trinidad, ¿no? Porque es el eje de nuestra fe. Nuestra fe es trinitaria. Creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, ¿no? Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Bien, el penúltimo, la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, es un prefacio neumatológico referido a la persona del Espíritu Santo, cómo dirige en todo momento, en lo bueno y en lo malo, en lo regular y en lo mejor, a la nave de la Iglesia, ¿no?, para que confíe, ¿no?, en el Señor y nunca abandone ni la acción de gracias, ¿no?, ni la plegaria en la tribulación ni en el gozo. Ni en la tribulación abandone la plegaria, ni cuando nos va mal huyamos, dejemos de rezar, ni cuando nos va bien dejemos de dar gracias, ¿no? Es un prefacio muy hermoso, ¿no? Porque concedes en cada momento lo que más nos conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro. Y por fin, el último, el décimo, el día del Señor, ¿no? Dies Domini, ¿no?, el día de la resurrección, ¿no?, que es presagio, he dicho ya antes, ya no me detengo, en el domingo sin ocaso, la eternidad, en que toda la humanidad entrará en este descanso, ¿no? Bien, el domingo es un día muy importante, la Pascua semanal, ¿no? Y hay algo muy, muy hermoso, ¿no?, el domingo, que también en cierta manera está presente en estos prefacios, ¿no?, cuando se nos invita a alabar, a reverenciar, a glorificar, a hacer gracias a Dios, ¿no? Fijaos, el hombre fue creado en el sexto día, ¿no? El sexto, el número 6,
es la imperfección, ¿no? Y aunque es la obra predilecta de Dios, el hombre es imperfecto. Y más aún es consciente de esa imperfección cuando el hombre cae en el pecado. El séptimo, el 7, es la perfección. De tal manera que introducirnos en el séptimo día, introducirnos en el descanso de Dios y en el culto, en la oración, porque el día de descanso para un israelita, también para un cristiano, el Sabbat o el domingo, es el día de la oración, el día del descanso, de la gratitud, de la alabanza. El hombre, cuando es introducido en el séptimo día, poco a poco se va plenificando. Él, que es imperfección, se va perfeccionando. ¿Cómo? A través de la alabanza, de la acción de gracias, de la glorificación de Dios. Es así como progresivamente, aun sin darnos cuenta, como el que toma el sol y no se da cuenta que se está bronceando, como el hombre, a través del culto, va siendo perfeccionado por la Trinidad Santa, ¿no? Por tanto, un israelita era muy consciente de lo que realizaba el culto en él, ¿no? Que era esa perfección, esa elevación progresiva, ¿no? De su corazón al Padre, a Yahvé, al Creador, y un cristiano más aún, a través del culto, de la acción de gracias, de la Eucaristía, ¿no? Y queda patente en el prefacio, nosotros vamos perfeccionándonos, que en eso consiste la santidad, ¿no? De lo bueno a lo mejor. Bien. Bueno, pues retornamos, ¿no? Después, pues no me voy a detener en los tiempos litúrgicos y luego tendríamos, fijaos, la estructura del misal. Comienzan los prefacios, ¿no? Por los tiempos. Vienen los 4 de Adviento. A continuación tenemos 3 de Navidad. 1 para la Epifanía, ¿no? De Cuaresma tenemos hasta 5 prefacios, ¿no? Y luego hay otros 2 prefacios para la Semana de Pasión. Ya cercana a la Semana Santa hay un primero de la Pasión del Señor, la fuerza de la cruz, y otro, la victoria de la Pasión. Luego tenemos para el tiempo de Pascua otros 5 prefacios, fijaos qué riqueza. Luego 1 para el Domingo de la Ascensión, con un segundo, ¿no? Puesto que hay varias celebraciones, y luego un prefacio para después de la Ascensión, para ese tiempo que queda todavía hasta Pentecostés. Luego ya vendrían los 10 que hemos examinado brevemente del tiempo ordinario, y después del tiempo ordinario vienen los sacramentos. Cuando se celebran los sacramentos dentro de la misa, hay un prefacio para el bautismo, hay otro para la confirmación, otros 2 que hacen 3, otros 3 cuando se dicen misas votivas de la Eucaristía o la Cena del Señor o la solemnidad del Corpus Christi, ¿no? Pues se toman estos prefacios, fiestas eminentemente eucarísticas. Luego hay otros 2 prefacios cuando se celebran las ordenaciones sacerdotales, ¿no? Bien. Otro para cuando se va a celebrar, no dentro de la misa, que no se puede hacer, el sacramento de la penitencia, ¿no? Pero en Cuaresma, es un prefacio que nos habla de la reconciliación, pues se puede hacer este prefacio un viernes, ¿no? O un día que hemos convocado a la comunidad parroquial a una celebración comunitaria de la penitencia y es después de la misa, pues en la misa vamos a celebrar con este prefacio, ¿no? Bien, otro para la unción de enfermos, cuando es dentro de la misa, y luego hay una serie de prefacios de la Virgen María, que hasta 5 prefacios contiene el misal, ¿no? Diversos aspectos de los misterios de la vida de nuestra Madre, ¿no? A la Virgen en el misal se la denomina así, de forma técnica, la Bienaventurada Virgen María. Bienaventurada Virgen María. Bien, luego sabéis que encontramos, hay editado, aparte de este misal, hay editado un misal de la Virgen María, con 40, al menos 40 y algún formularios de distintas advocaciones y misterios de nuestra Madre.
una riqueza extraordinaria, de diferentes órdenes, congregaciones, diócesis, ¿no?, de todo el mundo, ¿no?, que en los años 80 se publicó y que se puso a disposición de todas las iglesias particulares, especialmente aquellos santuarios dedicados a la Virgen María, pero que lo podemos tener también en todas las parroquias. De hecho, aquí, como nuestra parroquia está dedicada a la Virgen, los sábados por la mañana pues celebramos las misas votivas de la Virgen. E incluso hay misas para los tiempos fuertes, misas de Adviento, misas de Navidad, misas de Cuaresma, misas de Pascua de la Virgen María, ¿no? Y podemos celebrarlas en los sábados. Bien, y luego, después de la Virgen, están los ángeles, el prefacio de los ángeles. Luego está el de San José. Y después de San José vienen 2 dedicados a los apóstoles. Luego, otros 2 dedicados a los santos. Estos se utilizan cuando es un santo que no tiene otra particularidad, así general, ¿no?, que no ha brillado por ser pastor o por ser mártir o por ser religioso, ¿no? Un santo que no sabemos dónde catalogar, ¿no? Por ejemplo, San Isidro, porque no hay un prefacio para los labradores, ¿no? San Isidro, pues de esos santos, ¿no? Luego vendrían 2 de los mártires. Antes solo había uno. La nueva edición introduce un segundo prefacio para los mártires. Después de los mártires encontramos a los santos pastores y después, por último, a las santas vírgenes y religiosos. Bien, y después de todo el santoral, ¿qué encontramos? Los prefacios comunes del tiempo ordinario. Hemos dicho que las plegarias eucarísticas no todas tienen prefacios. La primera, la tercera no tienen. La segunda tiene uno que puede intercambiarse con otros. Y la cuarta y las otras sí que tenían fijo, ¿no?, inamovible. Pues aquí encontramos los denominados prefacios comunes, ¿no?, que podemos combinar con esas plegarias eucarísticas, ¿no? Hay hasta 9 prefacios. 9 prefacios. Bien, y luego, después de los 9 prefacios comunes, encontramos los 5, por último, destinados a los difuntos, a las misas exequiales o a los funerales, ¿no?, cuando se mueren nuestros difuntos. Bien, estos son todos los prefacios que contiene el misal. Hay que decir que algunas solemnidades del Señor o fiestas contienen el suyo propio, específico, ¿no? Bien, la Asunción o fiestas de la Virgen, solemnidades de la Virgen, misterios del Señor o de la Bienaventurada Virgen María, tienen prefacios propios, ¿no?, que redundan en ese misterio que estamos celebrando. Bien, y como he dicho, tendría 3 partes el prefacio, ¿recordáis? Lo que engarza con la última respuesta, en verdad es justo y necesario, el corazón, que es lo que hemos ido examinando en los del domingo, y el último, lo que engarza con toda esa playa de ángeles, de arcángeles, tronos, dominaciones. Nos podríamos detener un día a explicar toda esa jerarquía que en la nueva traducción del misal de la tercera edición se ha recuperado, antes estaba sin traducir, para vincularnos al cielo en el canto del santo, ¿no? Y como he dicho antes, el canto del santo es lo que nos indica que la Eucaristía es una participación en la eternidad y es el momento en que la eternidad también se introduce en la temporalidad. Lo humano y lo divino se unen en la persona del Hijo único de Dios, que dentro de unos instantes se hace presente. Y termino con esto. Después, directamente en cada plegaria, ¿no?, del santo, que es un elemento destinado al canto y que presagia ese canto que está en los cielos, ¿no?, y que se introduce aquí en la tierra, el santo, ¿no?, debería cantarse. Lo que encontramos en la plegaria eucarística es la epíclesis. ¿Qué es la epíclesis? La epíclesis es la invocación del Espíritu Santo. En primer lugar, hay 2 epíclesis. La primera, sobre los dones. Pedimos que el Espíritu Santo descienda sobre el pan y sobre el vino
para que por las palabras de la consagración se transformen en el cuerpo y la sangre del Señor. Esa es la primera epíclesis que encontramos. Y el sacerdote lo que hace es extender las manos sobre los dones. Este es un gesto epiclético, ¿no? La imposición de manos es un gesto que comunica el Espíritu Santo. En la Eucaristía lo encontramos aquí. Y es también el signo en todas las plegarias para ponernos en ese momento de rodillas, ¿vale? Porque hay plegarias eucarísticas que al inicio son un poquito más extensas, ¿no? La tercera, o ya no digamos, por ejemplo, las de reconciliación, que después del santo tienen una oración, ¿no? Una anamnesis un poquito más extensa, o las de diversas necesidades, que hay que esperar un poquito. Entonces, el gesto, ¿no?, de la epíclesis es aquel que ya nos pone de rodillas para el momento principal de la celebración eucarística. Fijaos que no nos ponemos de rodillas en ningún otro momento. El cuerpo habla y reza, y tiene un sentido, como ya hemos dicho en alguna ocasión, que en algunas partes de la misa estemos en pie, otras sentados, y la única de rodillas es el momento en que el Señor se hace presente, ¿no? Hubo un momento, termino ya con esto, que la presencia del Señor en el misterio eucarístico se puso en tela de juicio, entonces se introdujo en la liturgia la genuflexión y en este momento ponernos de rodillas. Esta cuestión, ¿no?, de la herejía de Berengario, ¿no?, y de otros que a partir de ese momento negaban la presencia real de Jesús en el misterio, pues no se produjo, por ejemplo, en la liturgia mozárabe, que deja de celebrarse, ¿no?, en toda la península a partir del siglo XI, ¿no? Y por eso la liturgia no recoge este signo de postrarse en la consagración, ¿no? Bien, el próximo día retomamos la epíclesis, el relato de la institución y las partes que siguen en toda la plegaria eucarística. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,